Hermano Juan Andrés, mire, estaba leyendo este libro y aquí cuenta un montón de hechos del Padre Pío que era bravísimo, era súper regañón, enojado, echaba a la gente del confesionario. No, hermano Sebastián, tranquilo, tranquilo. Una cosa es ser bravo, otra cosa es ser intransigente con el pecado. En el programa del día de hoy les contaremos bastantes hechos históricos del Padre Pío donde él regañaba a las personas, pero en el fondo era por su bien espiritual. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Salve María a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que nos ha acompañado en varios programas y que podemos decir que es uno de los patronos del podcast y del canal, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que las biografías, los libros sobre sus hechos, su vida, sus estigmas, sus milagros, se van multiplicando día a día y hay un aspecto que llama mucho la atención y es un aspecto que mucha gente a veces se queda asustada e incluso se llega a decir que el Padre Pío era el santo más enojado que ha existido, el santo más bravo, como dicen en algunos países. Y hay un hecho muy interesante con el que quiero comenzar el programa, y es que el Padre Pío un día estaba caminando con un padre, el Padre Carmelo, que también era capuchino. Estaban dentro del convento, en un corredor largo, el hermano Juan Andrés se recordará, donde estaban las diferentes celdas donde dormían los frailes. Y cuenta el Padre Carmelo que en realidad el Padre Carmelo venía de frente y el Padre Pío venía de confesar a los hombres y venía acompañado con dos hombres que lo estaban acompañando a su cuarto para despedirse de él y esto. Y a las tantas, uno de los dos hombres se queda para atrás, como con cara de asustado, y el Padre Pío sigue caminando con el otro. A las tantas este hombre cae de rodillas, empieza a llorar y el Padre Pío a gritarle: eres un pecador, eres un sinvergüenza. Si no cambias de vida te vas a ir al infierno. Y el hombre arrodillado decía: pero padre, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no fui el que hice eso, el que lo hizo fue él, el que se quedó ahí atrás. Sí, por eso estoy gritando, para que él escuche, porque si él no se convierte se va a condenar, la justicia divina va a caer sobre él. El Padre Pío le dio una bendición al hombre que estaba arrodillado llorando, que no tenía nada que ver, y se metió a la celda. Y ahí el Padre Carmelo, que vio la escena, vio como el otro hombre se había quedado arrodillado ahí llorando, desesperado, y el pecador empedernido al que el Padre Pío quería reprender estaba al fondo así también, pasmo, blanco, como una hoja de papel, pálido. Entonces el Padre Carmelo entró donde el Padre Pío estaba riéndose adentro del cuarto, y el Padre Carmelo le dijo: pero padre, usted acaba de gritarle a este hombre diciéndole que se va a condenar, que se va a ir al infierno, y usted ahorita está aquí riéndose. Mire, Padre Carmelo, es que hay personas que solo entienden con balas de cañón. A veces hay personas que cuando uno las trata muy bien no se dan cuenta de la gravedad de los pecados y las consecuencias terribles que tienen esos pecados que han cometido. Entonces, por eso a veces yo tengo que utilizar balas de cañón para que el tiro sea certero y esas personas se convierten. Y dicho y hecho, este hombre, que estaba así blanco como una hoja de papel temblando, poco tiempo después se convirtió, cambió de vida, dejó sus pecados, se confesó con el Padre Pío y pues siguió llevando una vida pues de bastante virtud. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y por eso estoy acompañado, como ya lo había anunciado, con el hermano Juan Andrés, a quien saludo. Salve María, hermano Juan Andrés, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. Como siempre, una alegría poder compartir con ustedes, ¿verdad? Todos estos temas que nos llenan de fe, de enseñanzas y de ánimo para seguir adelante en la práctica de la virtud, los mandamientos y eso. Claro que sí. Y bueno, con el hermano Juan Andrés tuvimos la oportunidad de estar ahí tanto en Pietrelcina, que fue su ciudad natal, ¿no? Un pueblito muy pintoresco. Hicimos un programa contando la infancia, mostramos la casa del Padre Pío y después tuvimos la oportunidad de ir a San Giovanni Rotondo, ¿no? Exactamente, sí, San Giovanni Rotondo es espectacular. Bueno, los dos les vamos a dejar por aquí los recomendaciones, videos para que lo puedan ver, ¿verdad? Y también si quieren pues descubrir más, no solo el Padre Pío, sino de santos y todo, pues recuerden de suscribirse a nuestro canal y evangelizar compartiendo, dejando su like y comentarios. Claro que sí. Y bueno, hermano Juan Andrés, entonces el aspecto del que queríamos hablar hoy del Padre Pío es sobre todo ese aspecto de una aparente rudeza, una aparente, ¿cómo decirlo? Pues mire, un aparente maltrato. Ajá, hermano Sebastián, de hecho,
hay que ser honestos, el Padre Pío tenía un carácter muy fuerte, directo y a veces duro. Ajá. Pero eso no le quita en nada su santidad. Ujú. Muy por el contrario, los santos no son aquellos que nacen perfectos, que nacen sin ningún defecto, sino que son aquellos que vencen sus defectos, pasan por encima de sus debilidades y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues salen adelante a pesar de, independientemente de. Ahora, el Padre Pío no es que llegase a ser propiamente bravo en el sentido de falta de caridad, Claro. sino que él ocupaba muchas veces esa rudeza, ese trato y ese carácter fuerte para ayudar a las personas. Él no soportaba dos cosas, la hipocresía y también la hipocresía y también a esas personas que venían meramente por curiosidad, por ganas de estar en la onda y ver, ¿sabes? Sin ningún sentido sobrenatural, sino mera curiosidad insana, claro. Digamos. Muchas veces esas personas que iban por curiosidad recibían un regaño del Padre Pío y luego se convertían, que era justamente el objetivo del Padre Pío, buscar la conversión. Él decía lo siguiente: yo prefiero ser duro y salvar un alma que blando y dejarla en la perdición. Exactamente. Muchos padres, bueno, no muchos, algunos padres quisieron hacer lo que el Padre Pío hacía, que tratar así a la gente. Echarlos del confesionario, ¿no? Y el Padre Pío lo regañaba, decía, claro. Ustedes no pueden hacer, Padre Pío solo hay uno, decía. Padre Pío, él lo hacía cuando él sabía que iba a sacar algún fruto de eso. Por ejemplo, hay un caso famoso estaba pues el Padre Pío confesando, ¿verdad? Llega a la fila de confesión, y de pronto como que se somata a la puerta del confesionario. Un golpe así fuerte. Un golpe y se escucha al Padre Pío, vete de aquí. Y sale una muchacha llorando. Ella intenta dar la vuelta para ir a suplicarle al Padre Pío que por favor la confiese. Y el Padre Pío, vete. La saca. Y ahí había un padre que estaba ahí como manteniendo el orden, ¿no? Porque claro, imagínense tantas personas queriendo confesarse. Y este padre ya sabía. Conocía cómo funcionaba. Conocía el esquema. El esquema. Y va donde la muchacha y tranquilízate, tal, no pasa nada. Habla un poco con ella. Y después se acercan un par de personas y le preguntan al sacerdote que estaba ayudando ahí. Y le dicen, bueno, pero el Padre Pío... porque esa falta de caridad. Exactamente, digamos. O sea, ¿cómo hace eso? Esta muchacha no va a volver. Y ahí el sacerdote le dice, mira, el Padre Pío lee las conciencias. Y él no lo haría si no supiese que esa muchacha va a volver. Uh-huh. Dice, para lavar los corazones, muchas veces es necesaria una lluvia de lágrimas. Uh-huh. Y efectivamente, un par de días después, vuelve la muchacha y el Padre Pío la recibe con mucho cariño, mucha amistad, mucha bondad, la confiesa, pero ahora sí, ya realmente arrepentida. Qué interesante. O sea, no venía ni por curiosidad, sino que ya venía a lo que venía, a confesarse, a cambiar de vida y a seguir adelante. Hay un caso muy interesante también de un hombre que llegó hablando de eso de la curiosidad. Un hombre que era un pecador habitual, ¿no? Constantemente, pues sí, iba cometiendo pecados, se confesaba, cometía pecados, se confesaba. No con el Padre Pío, sino en su parroquia, en su iglesia. Pero era un hombre que verdaderamente no tenía un deseo de conversión, de cambiar de vida, de dejar el pecado. Y cuentan que un día fue a San Giovanni Rotondo por pura curiosidad. Se le arrodilló al Padre Pío al confesionario. Y el Padre Pío, ¿y tú qué haces aquí? Vete de aquí, fuera, empezó a gritarle, fuera. Esto no es turismo de confesionario. Esto es un lugar para convertirse. Y lo echó. Y ahí el hombre se dio cuenta, claro, que su vida era un desastre, que él de verdad no tenía un propósito de enmienda, que es algo es algo básico para que una confesión sea válida. La persona querer cambiar de vida y no volver a caer en ese pecado. Y por ese maltrato, entre mil comillas, del Padre Pío, fue que este hombre pues recapacitó y después se fue a confesar, y ahí sí el Padre Pío con todo el cariño del mundo lo absolvió, ¿no? ¿Sabe que eso es muy importante, muy bonito? Que son innúmeros los testimonios de los que cuando regresan dicen que el Padre Pío era un mar de ternura, literalmente.
Cuando ya la persona volvía, de hecho, arrepentida, sincera, con ganas de cambiar, ahí el Padre Pío era ternura total. Y un padre muy misericordioso. Eso sí, también un hecho que confirma el que usted acaba de contar. También, una señora se acercó solo por morbo, para ver. Y le dice, señora, ¿usted cree que esto es un circo? Le dijo mientras pasaba hacia el confesionario. Sí. Y sabes, un punto que usted mencionó, que el Padre Pío, claro, él pasaba horas en confesión en la mañana con las mujeres, en la tarde con los hombres. Y tenía esos sacerdotes que estaban ahí medio controlando, y él tenía muchos hijos espirituales que le ayudaban. Y él a veces daba esos gritos, esos maltratos a los penitentes que no querían convertirse o que estaban ahí por, en fin, como usted dice, por mera curiosidad o sin propósito de enmienda. Los humillaba públicamente, pero como que le pedía a veces a sus hijos espirituales o a otros sacerdotes que fueran y como que profundizaran y que le explicaran por qué el Padre Pío había hecho eso. Incluso tengo aquí un libro que se llama Padre Pío, mi padre, que es de el sacerdote Pierino Galeone, que es un hijo espiritual de él, que incluso tiene un lugar de hospedaje muy bueno ahí en San Giovanni Rotondo, la casa de espiritualidad del Padre Pío. Y él cuenta que una vez él tenía acceso libre ahí al convento, estaban en el jardín, una especie de jardín que hay interno, rezando y esperando al Padre Pío, porque el Padre Pío siempre salía de las confesiones y venía a estar con ellos, a hablar, a tomarse un café. Él era muy, muy simpático el Padre Pío, muy, muy alegre. Ajá. Y a las tantas él dice que estando en el jardín esperando al Padre Pío tratando de salir, ¿no? Dio un grito tan fuerte que se escuchó hasta el jardín. Ya déjenme en paz, no sé cuánto, váyanse todos de aquí. Los echó a todos. Y ahí entró al jardín y todo el mundo así con cara de circunstancia. Y entra el Padre Pío riéndose. Y ahí él se atrevió, este padre, pero usted ¿por qué está tan enojado? ¿Por qué dio ese grito? Él dijo, porque si yo no hago esto, es como un hijo que su madre, por más que lo quiera mucho, lo empieza a abrazar fuerte, lo aprieta. Llega un momento en que lastima a su hijo. Y la forma que tiene el hijo de defenderse es llorar, gritar. Entonces me toca a veces hacer lo mismo, porque yo sé que me quieren tanto, pero a veces me tocan y me lastiman. Entonces, por eso todo con los estigmas, era muy común que le agarraran las manos y se las besaran, y eso era un gran dolor para él. Impresionante. Pero, perdón, que no era esto lo que quería contar. Este padre Pierino cuenta que una vez el Padre Pío, él presenció, él estaba en la fila de confesión, el Padre Pierino, y el Padre Pío estaba confesando a un barbero, un hombre que se dedicaba a la barbería, a cortar el cabello. Y a la santa de la confesión se empieza como que a acalorar, y el Padre Pío dice, bueno, o se va usted o me voy yo. Pero esto no puede seguir así. Y dice que el Padre Pío se levanta, el hombre empieza a llorar así, lo echa, no le da la absolución, y el Padre Pío cuando se está yendo, lo mira a Pierino, que estaba de siguiente en la fila, y le hace un gesto para que vaya a hablar con el barbero. Y el barbero le contó que él se estaba confesando de que no iba a misa los domingos. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Y le decía, padre, es que si yo no abro la barbería el domingo, pues no me alcanza, no me da, pues. Y el Padre Pío diciéndole que era un mandamiento de la iglesia, que era un mandamiento de Dios, que no podía no ir a misa los domingos, que era pecado mortal. Esto es bueno saberlo. Quien no va a misa el domingo sin una justificación válida, que es una enfermedad o lo que sea, está cometiendo pecado mortal. Tiene que confesarse. Y este padre empezó a explicarle la doctrina, y por qué el Padre Pío hacía eso. El Padre Pío no te da la absolución porque tú no estás buscando una solución para superar eso. Si tú estuvieses dispuesto a sacrificar algo, el Padre Pío te daría la absolución. Y él dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. El barbero, voy a abrir la barbería 1 hora más tarde y voy a ir a misa temprano y trabajo el domingo porque si no, no me alcanza. Pero voy a hacer el propósito de ir a misa temprano. Perfecto, dile eso al Padre Pío, que esa es tu resolución. Padre Pío volvió, escuchó esa resolución, hicieron el compromiso y lo absolvió sin ningún problema, y el hombre pasó a ser un devoto de la Santa Misa Dominical temprano. Qué bárbaro. Pero qué bonito eso del Padre Pío, ¿no? Como sabía. Sí. Es que sabe que esto también lo dice el Padre Gabriel Amor, tiene un libro que escribe sobre el Padre Pío. Decía, el Padre Pío golpea fuerte el alma para despertarla, pero lo hacía con amor. Y de hecho,
eh, el, el Padre Pío también decía, antes de reprochar a un alma, yo sufro primero. Claro. Es como una mamá que tiene que castigar a su hijo, regañarlo, incluso, ¿verdad? Pues someterle a algún castigo, ¿no? Pero la mamá sufre también, ¿no? Sufre incluso muchas veces más que el propio niño. Y el Padre Pío era así. Él, por ejemplo, él estaba comprometido con la salvación de las almas. Y él místicamente, él veía almas que se iban a ir al infierno, que se iban a condenar. Y él se ofrecía como víctima, como cirineo, para llevar esa cruz y así poderlos convertir, ¿no? Cuentan también que cierta vez llegó un hombre que no era nada católico, o sea, era católico pues, pero llevaba una vida que no era nada buena, estaba en pecado y todo. Y la cuestión es de que él fue porque su hija estaba muy enferma y él quería que el Padre Pío la curara. Y él le presenta a la hija al Padre Pío y le dice, por favor, ayúdeme, cure. Y el Padre Pío lo vuelve a ver y le dice, pero si tú estás peor que tu hija, te veo muerto. Tienes la conciencia llena de pecados, por lo menos 32 pecados graves veo ahora. Qué bárbaro, ¿eh? Imagínense. Y ahí el hombre, el padre todavía le grita, miserable, infeliz. Pero el hombre se terminó doblando rodilla, como dice, Claro, ¿no? claro. Convirtiendo y confesándose con el Padre Pío y cambiando de vida. Pero si él no lo hubiera tratado así, el hombre, imagínese, Sí. se curó mi hija, qué bien, fenomenal, sigo con mi vida de pecado. No se trata de eso, ¿no? Se trata justamente del cambio, de Exacto. querer cambiar, ¿no? Y ahí es cuando la persona mostraba que realmente quería cambiar, Sí. ahí, bueno, toda la bondad, toda la paciencia. Y hay otra cosa interesante que cuenta también el padre Pierino, que un día llegó a confesarse él y vio a un hombre deshecho en lágrimas ahí en la iglesia de San Giovanni Rotondo, pero lloraba desconsolado, y él se acercó y le preguntó, bueno, ¿qué pasó? ¿Le puedo ayudar en algo? Y el hombre llorando, desesperado, no, mire, es que ya es la 7ª vez que el Padre Pío me echa. La me echa, 7ª vez. Sí, me echa del confesionario. Pero bueno, ¿y por qué? ¿Usted qué le ha dicho al Padre Pío? ¿O qué? ¿O cuál es su problema? Y él dijo, no, pasa que yo soy profesor de filosofía, yo estoy casado y yo no quiero tener hijos. Incluso yo he discutido con el Padre Pío que yo no estoy de acuerdo en que la iglesia quiera imponerle a uno normas en su propia casa, en su matrimonio. Si yo no quiero tener hijos, ya está, yo no voy a tener hijos. Y el padre nuevamente Pierino explicándole cuál era el sentido del matrimonio, que era una bendición de Dios los hijos, y cómo Dios y la iglesia sí tienen jurisdicción sobre los matrimonios, Y claro, y el hombre que era un intelectual, un profesor así, después de esa explicación, claro, se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo era algo pésimo, era interrumpir el plan de Dios, ¿no?, en su familia, con el deseo de no tener hijos. Y después de eso él se arrepiente también, entiende y acepta ese mandamiento de la iglesia, ese mandamiento de Dios. Nuevamente a la 8ª vez va y se confiesa con el Padre Pío. El Padre Pío, ya viendo que él sí tenía esa resolución sana, pura, buena intención de tener esos hijos que Dios le quería mandar, ahí sí le dio la absolución, le dio un abrazo y se ve que tuvo muchos hijos después. Qué bárbaro. ¿Sabes que hablando aquí de hijos, hay un hecho bien interesante que, vamos, lo único que tiene de común es algo relacionado con los hijos. Ajá. Pero este de aquí era en concreto un criminal. Era un hombre que estaba involucrado en una organización criminal y todo, ¿no? Y este hombre había decidido, imagínense, qué tremendo, había decidido deshacerse de su mujer. Wow. Y que pareciera como que fue, ¿sabe?, un suicidio y esas cosas, ¿no? Como que ella acabó con su vida. El hombre era ateo, era malo y tal, pero bueno, antes de hacer esto, la esposa era muy católica y quería ir a San Giovanni Rotondo, la voy a acompañar fingiendo, ¿sabe?, como piedad y fe, cambio, como pues él después iba a cometer esa fechoría, ¿no? El hombre, aprovechando el viaje, entró en la sacristía donde el Padre Pío estaba confesando. Y el Padre Pío se levanta, lo coge del brazo bien fuerte y le dice, fuera,
fuera, fuera. Y lo echa al hombre. Y todavía le dice, ¿no sabes que está prohibido mancharte las manos con sangre? O sea, le dice... Sí, la intención que él la tenía. intención que el hombre tenía. ¡Vete! Imagínense todos los que estaban ahí como quedaron, ¿no? Pero petrificados, literalmente. Y la cuestión es de que este hombre, enloquecido, directamente huyó. Ujú. Nadie sabe qué pasó en esa noche, solo 3 personas. Dios, el hombre y el Padre Pío. No sé, creo que se fue a llorar por ahí al bosque, no sé qué habrá hecho literalmente, pero lo que sí es seguro es que el hombre no durmió esa noche, pasó llorando la noche entera. Y al día siguiente vuelve ya totalmente arrepentido y todo, y el Padre Pío lo trató con mucha bondad, lo confesó, el hombre realmente quería cambiar de vida, se arrepintió de lo que iba a hacer. Y cuando termina, el Padre Pío le dice, es verdad que tú quieres tener hijos, ¿verdad? Se ve que pues había intentado Sí, y no no podía. podía. Y dice, si sigues los mandamientos, antes de un año tendrás un hijo. Y efectivamente, por vuelta de un año, regresaron con un bebé para que el Padre Pío lo Qué bautizara. bonito, qué Estoy interesante. como... Sí. Hay otro caso que cuentan también de un hombre que no era muy... el Padre Pío no le caía muy bien, entonces lo veía así con cierto recelo. Y una cosa que no le gustaba al Padre Pío es que el Padre Pío era muy cariñoso con sus hijos espirituales. Y en Italia es muy común saludarse con beso. Entonces él decía, no, el Padre Pío aquí anda repartiendo besos a todo el mundo, él debería repartir bendiciones. Incluso, pero lo decía con mal espíritu, ¿no? Y él, claro, él tenía una vida regular. Y cuentan que un día él, bueno, se fue a confesar con el Padre Pío como para probarlo. Y empezó a confesar algunos pecados sencillitos y ocultó los pecados más graves. Y el Padre Pío se quedó mirándolo así fijo a los ojos, ¿no? Con esa mirada que le taladraba el alma, y empezó a gritarle, de Dios nadie se burla, lárgate de aquí, fuera de aquí, eres un sinvergüenza, estás ocultando los pecados. Y empezó ¿no? a increparlo públicamente, todo el mundo escuchando. Le pegó un puñetazo al confesionario y lo echó. Y el hombre salió así desesperado, corriendo también, similar a lo que usted cuenta. Y todo el mundo viendo así, ¿qué va a pasar con este hombre? Pocos días después regresa también ya completamente arrepentido. Se arrodilla, confiesa todos sus pecados. Termina, el Padre Pío lo absuelve. Y el propio hombre le dice, Padre Pío, antes de irme, usted no me da un beso. No lo puedo abrazar y usted me da un beso. Y el Padre Pío lo abrazó, le dio un beso así en la mejilla y lo mandó. Dice que el hombre salió volando así de gracia, de bendición, de flash. Y nunca más, pues, evidentemente mal pensó el Padre Pío y fue un gran devoto de él también, ¿no? Un gran defensor de él. Bueno, hermano Juan Andrés, vamos a hacer una pequeña pausa recordándole a las personas que pueden ser evangelizadores simplemente compartiendo este episodio del podcast con personas, amigos, conocidos que ustedes crean que les pueda hacer bien espiritual o que necesiten una palabra de apoyo en este momento. Compártanlo ahorita y seguramente que Dios, la Santísima Virgen y el Padre Pío pues les van a agradecer mucho. Ya regresamos, no se muevan, salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando del Padre Pío, el santo más enojado, pero el santo también más cariñoso, más caritativo. Vamos a explicar después por qué. Porque con el pecado hay que ser intransigente, ¿no? Con el mal hay que ser radical. Y bueno, hermano Juan Andrés, ya hemos contado un montón de hechos de la vida del Padre Pío, pero usted me dijo que tenía uno súper especial que por favor, que lo quería contar de entrada ahorita. Bueno, mire, hermano Sebastián, yo la verdad no quiero decepcionarlo. No. Es muy bonito el hecho, pero en realidad es más demostrando ya ese lado de su bondad, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Como usted mismo decía, con el pecado hay que ser intransigente. Sí. Pero con los pecadores que quieren realmente cambiar, ahí es... Ese es el punto. Que quieren realmente cambiar. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a desdoblar en esta segunda parte? Ahí entonces el Padre Pío era un mar de bondad, ¿no? Entonces, cierta vez, un día ahí en San Giovanni Rotondo,
Me imagino que haber sido espectacular haber vivido en esa época y poder presenciar la cantidad de milagros que sucedían. Sobre todo, milagros de conversión, ¿no? Sí. Era lo más importante. Un hombre sale, pero gritando de alegría. Parecía loco de tanta alegría que tenía el hombre. Y decía, hace 35 años que no me confesaba. Yo no quería saber ni de Dios ni de la Virgen, pero llevaba una vida que era un infierno, mi vida. Y una persona me dijo, ve a San Giovanni Rotondo. Yo, dando una carcajada, dije, si usted cree que ese cura me va a convencer, está totalmente equivocado. Pero la idea le quedó fija en la cabeza. Dice que era como un taladro que le penetraba así. Ir a San Giovanni, ir a San Giovanni. Exactamente. Ahí él dice, bueno, para quitarme esta obsesión voy a ir. Pero, o sea, no Sí, en el para sentido... estar tranquilo de una vez ya. Exactamente. Que se me vaya esto. La cuestión es de que el hombre llegó y, claro, era un hombre acostumbrado a comodidades y tal, pero no había como que suficiente lugar para él en los hospedajes. Entonces le tocó una noche, como decimos, de perro, ¿no? Pero más que la falta de comodidad, es que estaba sudando frío y en la cabeza remordiendo la idea, ¿no? Ajá. A las 2 de la madrugada comienza a escuchar los despertadores de todo el mundo. ¿Qué pasa? Todo el mundo se despertaba a las 2 porque la misa del Padre Pío iba a ser a las 7, o sea, 5 horas antes, para coger un buen lugar y poder estar, porque eso se llenaba. Él se levantó blasfemando contra todo el mundo, ¿verdad? Pero fue a la iglesia, ¿no? Asistió a la misa del Padre Pío. Por cierto, él dice, ¿qué misa? Imagínense, haber sido espectacular asistir a una misa. Y durante la misa le volvía siempre ese pensamiento. Y él percibía que él perdía terreno. O sea, él había ido como para parar con la obsesión, que no quería propiamente convertirse, pero usted ve como la gracia de Dios, la mano de Dios, ya lo iba tocando, ¿no? Porque hay que reconocer que el arrepentimiento es una gracia de Dios, a la cual tenemos que pedir. Y entonces ya iba tocando su corazón. Y cuando termina la misa, dice que fue como un autómata siguiendo a todos los demás hacia la sacristía donde el Padre Pío confesaba. Y ahí el Padre Pío se acerca hasta él y le dice, ¿sentiste la mano de Dios en tu cabeza? Porque él sentía un dolor enorme en la cabeza, pero, o sea, físico, pero sobre todo también era esa idea de conciencia que le taladraba, ¿no? Y ahí, en ese momento, ¡pum!, él termina de aceptar esa gracia de conversión, cae de rodillas y le dice, Padre Pío, confiéseme. Y ahí el Padre Pío, con una gran bondad, lo atiende, lo confiesa. Espéreme, él no... Dice que le dio un blanco, y no se acordaba de nada. De ningún pecado. Y el Padre Pío le dice, ya me los dijiste todos en misa. Y ahí el Padre Pío... Claro, la confesión no puede ser simplemente así, ¿no? Entonces el Padre Pío, yo voy diciendo y tú me dices sí. Y sé que el Padre Pío me dijo todo. Pum, pum, pum. Y yo iba respondiendo sí, sí, sí. Y salió diciendo, me siento como un niño, como un bebé, libre, como que me hubieran quitado un peso de encima, ¿no? Entonces usted ve que realmente cuando de hecho la persona quiere cambiar, quiere... alejar las ocasiones próximas, hace firmes propósitos. Vamos, que puede volver a caer, es humano, pero el propósito... Exactamente. El propósito tiene que ser verdadero. Y la persona hacer algo al menos para evitarlo. Exacto. Vamos, si ya cayó después, ya es otro cantar. Pero usted tiene que salir del confesionario con esa resolución firme de que yo nunca más voy a volver a caer en ese pecado. Porque incluso hubo un joven que me dijo eso, mire, es que yo no me confieso porque es que yo sé que voy a volver a caer. Pero no, hombre, eso es cosa del demonio. El demonio le está metiendo justamente ese desánimo de que ¿para qué confesarse si igual voy a volver a caer? Usted tiene que tener la convicción, la confianza y que con la ayuda de Dios y con su esfuerzo también y con su
vigilancia, usted no va a volver a caer en ese pecado, pero usted tiene que confesarse porque eso le va a dar más fuerzas para superar esas caídas. Pero usted tiene que tener siempre esa decisión firme de no volver a caer. Incluso hay un caso impresionante también de una señora que había leído unos libros inmorales. En la época eso era el internet de hoy en día, ¿no? Hoy en día cuánta gente no cae viendo cosas que no debe. Y dice que se arrodilló en el confesionario del Padre Pío y se confesó. Padre Pío, estuve leyendo cosas inmorales, cosas contra el pudor, cosas que no debía leer. Y el Padre Pío la mira así fijamente y le dice, la última vez que se confesó, ¿qué le dijo usted al sacerdote? Padre, le dije que nunca más iba a volver a ver eso. Y el Padre Pío le cerró en la cara la ventanita del confesionario y siguió con el siguiente al otro lado. La dejó a la señora plantada. ¿Por qué? Porque la señora, la confesión anterior, no había tenido esa verdadera disposición de no volver a pecar. Ella sabía que, bueno, ¿qué es esa disposición de no volver a pecar? Si yo tengo algo, por ejemplo, un libro inmoral, en el caso de la señora, en mi casa, yo tengo que destruirlo, deshacerme de él. ¿Por qué? Porque esa es la ocasión que yo tengo próxima que me va a volver a hacer caer. Si yo tengo un contacto en el celular que me hace caer, tengo que bloquearlo, tengo que cambiar de número, Si no, yo sinceramente no estoy decidido a cambiar. Si yo tengo caídas constantes en ponga un filtro. Busque una persona que le ayude, alguien que le revise las cosas. Si no, usted no va a cambiar. ¿Sabe que es muy bonito, hermano Sebastián? Porque cuando uno escucha eso, uno dice, pero qué duro. Sí. Qué duro, es que así no puedo. Pero las personas no se hacen idea de lo bien que se siente después de haberlo hecho, ¿no? Claro. Es una paz interior, y claro, es como saltar de un trampolín alto, ¿no? Da miedo saltar. O sea, usted ve ahí, no. Pero una vez que usted saltó, ¡wow! ¡Qué bonita experiencia! Y cae en el agua y tal. Es más o menos así. Uh-huh. Pero la persona, si no lo hace, es peor porque termina con más peso de conciencia, ¿no? Exacto. Porque ya sabe que puede cambiar, pero tiene que cortar. Exactamente. Y ahí es donde se aplica ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo dice, si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela. Vamos, esto no es literal, a tal punto que, aquí un pequeño paréntesis, San Antonio, una vez un chico fue a confesarse con él, le dijo que había pateado a su mamá. Uh-huh. Imagínese, qué fuerte. Sí. Y San Antonio, como para hacerlo recapacitar, le dijo, mira, sí. Mire usted, las personas que patean a su madre deberían de cortarles las piernas. Merecerían que les corten la pierna. Y ahí el chico fue corriendo y se cortó la pierna. Y cuando supo San Antonio, que no era literal, hombre, que era... Y hizo el milagro y se la volvió a pegar. Pero bueno, volviendo al tema. A nosotros muchas veces no nos piden que literalmente nos cortemos las manos. Pero sí tenemos que cortar con la ocasión próxima. ¿Qué es el libro? Tiro el libro, lo quemo. ¿Qué es un contacto? Como usted decía, bloqueo, cambio de número. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es la casa de alguien? Ya no vuelvo a ir a esa casa. Pero qué duro, qué difícil. Hagan la prueba y verán qué paz van a tener. Exactamente. Después de... ¿Sabe? Mucha gente a veces, no sé si a usted le ha pasado, que ve a religiosos, a hermanos, sacerdotes, y a veces preguntan, bueno, pero ¿ustedes cuántos años tienen? Y eso. Y uno dice la edad y... ¿Qué? Pero no puede ser, pues usted parece de mucho menos. Claro, usted tiene una vida un poco más... Y la gente queda como que admirada, pero con cierta sana envidia de ver esa alegría, esa paz que a veces tienen las personas que por lo menos intentan practicar la virtud. Porque ninguno de aquí es santo, ni usted ni yo nos conocemos muy bien, los confesores nos conocen muy bien, pero está ese deseo pues, de practicar la virtud. Y eso, como usted bien dice, eso da una satisfacción de alma, una paz, una alegría que nada más se lo puede dar en este mundo. Así que como usted bien dice, hagan la prueba. Abandonar esa vida de pecado, combatir las ocasiones próximas, huir de las ocasiones próximas, cortar con todo aquello que nos lleva a pecar y ustedes van a ver cómo su vida va a cambiar completamente. Y siempre teniendo esta confianza de que no es por las propias fuerzas, sino que es por la gracia de Dios. No, y también una cosa importante, hermano Sebastián,
Mientras la fiera es más pequeña, es más fácil deshacerse de ella. Exacto. Si uno va alimentando, eso va creciendo, se va enrollando y va a ser cada vez más difícil cortar. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, un caso, un hombre casado que coquetea con alguien más. Mientras está comenzando, es más fácil cortar. Pero cuando ya después... Sí. El Padre Pío tenía una frase muy fuerte. Él decía, si quieres la voy a decir textual, porque si no... El divorcio es el pasaporte al infierno. Cuando la persona ya llega a eso, claro, es mucho más difícil. Porque claro, y luego cómo corta, luego cómo cambia. Se puede, una gracia para muy Dios no hay nada grande. imposible, pero claro. Pero qué fuerte que es. Si hubiera cortado Así antes... es. Como cualquier vicio, ¿no? Ajá, di un ejemplo así. ¿Cuántas cosas nos hubieran evitado si la persona no hubiera probado por primera vez? Exactamente. Una tontera que le ofrecen. Bueno, o si después, supongamos que la aprobó, pero ya corte y ya. Sí. No espere a que se vuelva químico dependiente, ¿no? Tenga... Así es. Otra cosa que el Padre Pío no toleraba, hermano Juan Andrés, era el tema de las modas, ¿no? Es fuertísimo. En ese sentido él era radical y sobre todo el tema del respeto de la casa de Dios era impresionante. Incluso él era bien riguroso a la hora de la forma de vestirse de los fieles para entrar a la misa. Y era muy común que mandara a echar gente de la iglesia porque estaban mal vestidos. Sí. ¿Sabe que hay un hecho impresionante de 2 chicas que estudiaban en la escuela de enfermería que fueron a confesarse con el Padre Pío, pero por mera curiosidad, literal? El problema es que también iban con minifalda, ¿no? Que estaba entrando esa moda de la minifalda en esa época, ¿no? Y les dijeron, miren, o ustedes se ponen una falda o el Padre Pío las va a echar. Las va a echar. Y claro, ellas no querían que el Padre Pío las echara, entonces pidieron prestadas unas faldas largas, se las pusieron y se vieron en el espejo y comentaron entre sí, parecemos payasas. El Padre Pío iba caminando hacia el confesionario con la persona que le llevaba. Recordemos que a él le costaba mucho caminar por sus enfermedades. Y cuando pasó enfrente de ellas dos, dijo, a esas 2 payasas no las voy a confesar. Sí. Usó la misma frase que ellas habían utilizado. Y él a partir de ahí creo que empezó a tratar a toda la gente que se vestía mal, le llamaba de payasas. Inclusive a algunas hijas espirituales que empezaron a usar esas medias medio transparentes, que en la época estaban comenzando a hacer moda, no se vista como una payasa. El Padre Pío completamente radical y inclusive él llegó a tener dificultades con algunos de su comunidad porque decía, Padre Pío, usted es muy riguroso, si usted es tan radical con el tema de las modas, la iglesia va a quedar sola, no va a haber ningún fiel. Y el Padre Pío decía, yo prefiero una iglesia vacía a una iglesia conspurcada o a una iglesia donde se cometan sacrilegios. O sea, y es que de hecho no se trata de números, se trata de calidad. Exactamente. ¿No? Sí. Se ve que la Santa Iglesia, bueno, vea el inicio, era perseguida, estaba en las catacumbas, pero era gente que estaba dispuesta a dar su vida por la iglesia, a practicar los mandamientos, ¿no? Claro, después, gracias a Dios, sale, tiene una época de esplendor donde la gran sociedad, la gran mayoría de la sociedad quería practicar, como nos dice León XIII, una época donde el evangelio reinaba, pero a los pocos vemos como cada vez hoy en día son menos las personas que realmente quieren ser católicas en serio, ¿no? Son perseguidas, son puestas de lado, pero ¿y qué tiene? Lo importante es que Dios no te ponga de lado. Lo importante es estar bien con Dios, no estar bien con la sociedad. Exactamente. Otro tema que el Padre Pío machacaba mucho, el tema de las modas dentro de la iglesia. Ya Nuestra Señora en Fátima le decía a Jacinta que en la iglesia no hay modas. Los sacerdotes no deben vivir con la moda, los religiosos no deben vivir con la moda, los católicos tampoco. Y claro, fue justo en esa época del concilio que empezaron a liberarse muchas cosas, lastimosamente, y el Padre Pío comenzó a ver que a San Giovanni Rotondo empezaron a llegar sacerdotes que ya no usaban sotana, sino que usaban el clergyman, la camisa, el pantalón. Y cuentan que una vez él, entrando a la sacristía de la iglesia de San Giovanni Rotondo, viendo varios sacerdotes que iban a celebrar misa ahí, a acompañar su misa, él se puso a llorar. Y el hermano que le está acompañando, pero padre, ¿qué le está pasando? ¿No te das cuenta esos carniceros cómo vienen aquí a celebrar la misa de esa forma?
por el hecho de usar chaqueta americana, no sé cómo le dicen, traje, y no usar la sotana. Qué bárbaro. O sea, un santo de esos que diga con esa radicalidad, tratar de carnicero a otro sacerdote por la forma como se viste a la hora de celebrar la misa, es para pensarlo. ¿Y hoy en día qué? En fin, ¿cuánta gente religiosa no abandonó sus hábitos, no se identifica más como un religioso? Usted lo ve en la calle. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa que a veces tenemos que salir a hacer cuestiones de trabajos pesados, manuales, y tenemos un uniforme para eso, ¿no? Que es una camisa verde y un pantalón, es un uniforme. La gente nos ve así a veces y se escandaliza en cierto sentido. Toca explicarle, no, mire, este uniforme lo usamos para hacer trabajos pesados, para cargar bultos, para hacer cosas así. Pero la gente no entiende cómo un religioso no puede vestir su hábito, no puede estar orgulloso de usar su hábito. Un sacerdote mucho más, ¿no? Es que sabe que usar el hábito es un grito a la humanidad de la existencia de Dios, ¿no? Directamente. Entonces, la gente cuando lo ve, simplemente por usarlo, es un pellizcón en la conciencia. Dios existe. No, cualquiera diría, bueno, pero todo el mundo sabe que Dios existe. Sí, pero muchos viven como si no existiera. Entonces, es recordárselo a la gente, ¿no? Impresionante. Mire, y como para ir cerrando, hay un caso muy interesante también que le quiero contar a usted y a todos los que nos acompañan, que mucha gente también se acercaba a San Giovanni Rotondo y buscaba al Padre Pío por un mero interés. Interés, digamos, no, como el Padre Pío tiene cuello en el cielo, pues yo le voy a pedir alguna cosa y eso. Y había un caso, esto lo cuenta también el Padre Pierino, que él un día llegó a San Giovanni Rotondo. Él estaba, claro, con su sotana de sacerdote y se le acerca un hombre de cierta edad y le dice, mire, padre, yo estoy aquí, yo no creo en Dios, no creo en el Padre Pío, no creo en nadie, en la iglesia no, pero mi esposa es muy devota, muy católica y ella está con un tumor maligno, un cáncer de pecho que, en fin, le han dado pocos días de vida. Y ella me pidió, como último deseo, que yo viniera aquí a San Giovanni Rotondo a pedirle al Padre Pío que rezara por ella. Pero yo no creo y bueno, necesito que usted me ayude. Además, le voy a confesar una cosa, padre, yo pertenezco a una asociación anticlerical, secreta, que busca la destrucción de la iglesia, en fin, un hombre de unas costumbres pésimas. Una sociedad secreta de esas. Y a las tantas, este padre tuvo pena de él, y más que de él, de su esposa, y le dijo, bueno, acompáñenme, vamos a entrar, y yo lo meto y saludamos al Padre Pío, porque tuvo verdaderamente compasión de él y quería ayudarlo. A las tantas, el Padre Pío pasa, lo ve al Padre Pierino, que era muy amigo del Padre Pío, hijo espiritual, lo saluda y el Padre Pierino le dice, Padre Pío, este señor me ha pedido que interceda por su esposa. Su esposa está con cáncer de pecho, y él está pidiendo que por favor usted le pida a Dios y le pida a la Virgen que la curen. Ahí el Padre Pío lo mira, pero ¿cómo voy a hablar con alguien en quien él no cree? O sea, ¿cómo voy a hablar con Jesús? ¿Cómo le voy a dar un recado a Jesús si usted no cree en Jesús? ¿Con quién quiere que hable? Conviértase y después yo le ayudo. Y ahí el hombre dice que cayó de rodillas así y se dio cuenta. O sea, como que fue una infusión de una gracia de conversión en ese momento. Dice que en ese momento le pidió al Padre Pío para confesarse, se confesó, los dos lloraron largamente. Y el Padre Pierino cuenta que, bueno, él se tuvo que ir a su ciudad y volvió a los 3 meses a visitar al Padre Pío y se lo encontró al hombre nuevamente en la plaza. Así súper bien vestido, muy alegre. Y él no sabía si la mujer había muerto o no. Lo saludó, mire, ¿cómo está su mujer? No, mi mujer está curada, milagrosamente se curó y aquí está. Antes ahí se la presentó, la mujer vino y la mujer le agradeció porque no solo le había conseguido la cura física a ella, sino que la cura espiritual al marido. El marido había abandonado su vida de pecado, su vida anticlerical, su vida de ateo y se había vuelto un católico fervoroso. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y uno diría, no, si el Padre Pío hubiera sido bondadoso con él en ese momento. No, era lo que necesitaba escuchar el hombre en ese momento. Qué bárbaro. ¿Sabe, hermano Sebastián, ahorita que mientras usted hablaba, yo pensaba, bueno, ¿qué podemos dejarle a la gente que nos está escuchando? Porque, está bien, no tenemos un Padre Pío ahorita al que uno pueda llegar y que nos trate así, que nos convierta, ¿no? Pero, ¿sabe que Dios de muchas maneras, Él
Él sabe cómo tratarnos, es el mayor pedagogo que ha existido en toda la historia y que existirá hasta el fin de los tiempos. Y Él sabe cómo tratar a cada alma. Muchas veces nos pasan cosas que en realidad son justamente para que caigamos en cuenta. Yo creo que el peor castigo que Dios le puede dar a alguien es abandonarlo a su suerte y que lleve la vida que quiera. Ahí pues ya a la hora del juicio ahí es diferente, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos, por así decir, ciertos, entre comillas, castigos, que en realidad son misericordia, que Dios se ocupa de con nosotros para que recapacitemos, para que nos demos cuenta. Y también tenemos una aliada espectacular que es la Santísima Virgen, ¿no? Que también el ejemplo de madre, el ejemplo de bondad, y que podemos pedirle a ella que interceda para que nosotros realmente alcancemos esa gracia de la conversión. Así es. Porque la gracia de la conversión es diaria. No, nadie puede decir, es que ya me convertí. Bueno, quizás sí hubo una cierta conversión, un cambio de vida, pero en el sentido más largo de la palabra, la conversión es constante. Claro. Y necesitamos constantemente esa gracia de conversión, porque nadie se convierte solo porque, a partir yo quiero convertirme, ¡pam! Encendí el switch, conversión. No, es una gracia que tenemos que pedirle constantemente a Nuestra Señora, que ella nos dé esa fuerza, que ella nos ayude a cortar, porque fuerza nosotros no vamos a tener. Que a mi madre mía, dame la fuerza, ayúdame, sé tú quien corte por mí, claro, que yo no puedo, échame una mano, vamos, te necesito. Y también reconocer, ser humildes, ¿no? Yo creo que la humildad va muy unida a la conversión, ¿no? El claro. reconocer. Lo primero. Reconocer. Una persona no va a curarse de una enfermedad si no reconoce que está enferma, para empezar a tratarse, ¿no? Exacto. O sea, si usted no va al médico, si usted se siente mal, pero usted dice, no, yo estoy bien, usted tiene que reconocer que está sintiendo mal, ir al médico y humillarse delante del médico. Adaptando eso a la vida espiritual es humillarse delante de un sacerdote, confesarse y ya está. Por más que lo regañen o no lo regañen. El Padre Pío decía eso también. Una persona que le decía, Padre, ¿pero usted por qué regaña tanto? ¿Usted por qué está tan enojado? Tranquila. Cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar y allá no van a haber regaños. Pero aquí en la tierra son necesarios. Después también es mentira que el Padre Pío solo regañaba. Sí. Está lleno de hechos también que son pintoresquísimos, donde él molestaba a las personas, jugando en el sentido de jugando con las personas. Hay uno muy pintoresco que un señor quería ir a San Giovanni Rotondo, pero no se atrevía a ir porque estaban un montón de bandidos robando en las casas por donde él vivía. Si yo me voy los bandidos me van a robar. Le dijo al Padre Pío mentalmente así, Padre Pío, yo voy a San Giovanni Rotondo, pero tú me cuidas la casa. Así que el hombre llegó, fenomenal, estuvo con el Padre Pío, se confesó y el Padre Pío le dice, oye, vuelve rápido porque te estoy sosteniendo la puerta. Claro. Ahí el hombre no entendió, pero volvió y cuando regresó, vio que le habían roto la cerradura, la puerta estaba abierta, pero no le habían robado nada. Entonces ahí entendió por qué el Padre Pío le estaba sosteniendo la puerta, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, hermano Juan, de estas historias habría miles y miles y miles. Como le digo, el Padre Pío es yo creo de los santos que más documentación histórica hay, ¿no? Tantas cartas que escribió, tanta gente que lo conoció, que se confesó con él. Y bueno, que un año más en el que para su fiesta pues hacemos un programa dedicado a él, pues esperamos que sea de mucho bien para las personas que lo escuchen, que lo vean. Y que también lo tomen como un intercesor, ¿no? Un verdadero guía para salvar el alma, para ir al cielo. Y como bien hemos marcado en este programa, para abandonar la vida de pecado que tengamos cada uno de nosotros. Porque todos tenemos un punto en el que tenemos que, en fin, cauterizar, cortar. Es una gangrenita ahí que tenemos que cortar. Que el Padre Pío pues sea un gran intercesor para eso. Si le parece, terminamos con una Ave María, agradeciendo a usted por su tiempo, a los que nos han acompañado también y recordándoles que es muy, muy fácil no perderse nada de nuestro contenido simplemente suscribiéndose al canal, que es completamente gratis. Solo dar ahí en el botón que dice suscribirse y marcar la campanita para que no se pierda ninguno de los programas que vayamos sacando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Nos vemos en el próximo programa. Salve Salve María. María.